Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a Canal 4 TV, a su espacio, Los Profesionales, que traemos todas las semanas para que poco a poco vayamos viendo cómo funciona esta sociedad y los poderes, los distintos poderes, ámbitos, sectores que en ella se desarrollan a lo largo de la historia, ¿no? Hoy, esta noche, vamos a tener con nosotros a una persona que es un técnico, pero que a su vez ocupa una plaza o está en un puesto muy importante. Estamos hablando de don Luis Ángel Ibarra Bettencourt, que es presidente de la Autoridad Portuaria. Don Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Luis es una profesional que tiene un amplio currículum. No vamos a detallar aquí cada uno de sus casos, pero sí algunas pinceladas para que sepamos con quiénes nos jugamos los cuartos, como se dice vulgarmente, ¿no? Don Luis es licenciado en Económicas por la Universidad de La Laguna, es máster en Auditoría de Empresa, es además profesor de la Universidad de Las Palmas y trabajó como jefe de servicio en la Audiencia de Cuentas, esa entidad tan opaca, tan difícil de escrutar, que no conocemos la mayoría y que ni siquiera sabemos qué hace. Pero bueno, él trabajó allí y algún día me gustaría poder hablar, si no con don Luis, con algún otro técnico de la Audiencia de Cuentas, ¿no? Es en el capítulo de docente, por así decirlo, profesional. Además de eso, ha asumido responsabilidades públicas. Fue consejero del Cabildo Insular de Gran Canaria, consejero de Hacienda, y por el Partido Socialista Obrero Español, y desde hace 6 años es presidente de la Autoridad Portuaria. Por tanto, es una persona que es un gran profesional que se dedica también, en este caso, a las responsabilidades públicas, ¿no? Es un salto importante este de estar como técnico y luego como político, ¿no? Sí, la verdad es que cuando uno se ve la posibilidad de dar el salto, pues siempre intenta, al final lo público es realmente muy importante, también es una pasión, gestionar no solamente para que la sociedad viva mejor, sino para que nuestros hijos tengan más posibilidades, porque no hay que olvidar que los excesos de hoy los pagamos mañana y la crisis es un ejemplo de ello, ¿no? Y bueno, pues realmente la verdad es que cogí esa oportunidad de trabajar en Hacienda, que es al fin y al cabo lo que a uno le gusta, la materia que domino. Y posteriormente, bueno, pues yo agradezco a José Miguel Pérez que me dio la opción de entrar en un mundo que no conocía para nada, que era el mundo portuario, pero que es muy apasionante y al final es donde hay una interconexión muy grande entre el mundo empresarial y por lo tanto la política tiene que tener un peso muy, muy reducido, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, el mundo del puerto, que es un mundo, ya hablaremos del puerto largo y tendido, es un espacio público, pero que tiene unas connotaciones concretas y que vamos a intentar desgranar con don Luis. A mí me gustaría, para empezar, ese nombre de la Autoridad Portuaria, explicarlo, ¿no? Porque el puerto no es el puerto físico de Las Palmas, sino que son 3 puertos, Las Palmas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Pero ¿qué es eso de la Autoridad Portuaria? Bueno, la Autoridad Portuaria es cómo se distribuye, ¿no? La gestión portuaria en España está centralizada en un organismo que se llama Puertos del Estado, que tiene la sede en Madrid, que depende del Ministerio de Fomento y gestiona 28 autoridades portuarias, ¿no? Una de ellas es la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que engloba los puertos, 5 puertos, el puerto de Arrecife, Puerto Rosario, el puerto de Las Luz, Salineta y Arinaga, ¿no? Entonces digamos que este es el conjunto de los puertos que el Estado gestiona porque considera que son los de mayor interés público, ¿no? Pero también hay unos puertos que son de la comunidad autónoma. Exacto. Después nos encontramos con una serie de puertos de categoría menor, entre comillas, pero cada vez tienen más importancia, que son los puertos que sobre todo están vinculados no para el tráfico de mercancías, sino más bien de pasajes, ¿no? Que puede ser Muelle de Agaete, puede ser Corralejo, Playa Blanca. Bueno, pues todos estos puertos dependen de la comunidad autónoma, puertos que también tienen pequeños puertos pesqueros, pequeños puertos que puedan ser también náuticos, deportivos. Bueno, pues esta serie de puertos no dependen ya del Estado, sino que se gestionan por la comunidad autónoma. Hay ahí una dicotomía que a veces hay intereses contrapuestos, ¿no? Bueno, vamos a ver, nosotros funcionamos bastante bien con Puertos Canarios, que es el ente administrativo de la comunidad autónoma que lo gestiona. Sí es verdad que hay puertos que por su importancia tal vez podrían ser dependientes del Estado, ¿no? Que podría ser a lo mejor Agaete por el volumen de pasaje y de mercancías que se realiza en él, ¿no?
Pero bueno, digamos que el ámbito competencial y organizativo de este país que es España es tremendamente complejo y hay veces que no tiene sentido común, ¿no? Que a veces es el menos común de los sentidos. Por supuesto, eso seguro que es así. Bueno, desde fuera el puerto tiene una imagen un tanto magnánima, ¿no? Es decir, grande, primero porque es una cosa inmensa, segundo también porque hay negocios que son muy grandes, también a veces negocios raros, negocios que desconocemos y además un espacio en el que mucha gente piensa que no hay ley, en el que, digo por la historia, digo por la voz popular, ¿no? Y que hay de todo tipo de cosas en el puerto. Nada de eso será cierto, supongo, en su exactitud, en su plenitud, pero algo de eso hay, ¿no? Bueno, algo de eso hay. O sea, la gestión del puerto hoy en día no tiene nada que ver con la gestión que podía hacer hace una serie de años, ¿no? Hoy, por ejemplo, todo el movimiento, todo el colectivo de estibadores está perfectamente regulado dentro de unas empresas que ya no son de la autoridad portuaria. Por supuesto, la contratación pública se rige con unos parámetros de legalidad claros, pero sí que es un mundo a veces que por su inmediatez, los barcos llegan a cualquier hora del día y de la noche, tienes que prestar un servicio 24 horas, se presta a que sea un poquito más, esa línea de gestión a veces se diluye un poco, ¿no? Pero es verdad que cada vez más, gracias a Dios, los procesos están más controlados, la gestión es más eficiente, porque al fin y al cabo, pues como comenté al principio, ¿no? O sea, que seamos cada vez mejores, pues nos permite tener más oportunidades no solamente a nosotros, sino a los que vienen detrás nuestra. Desde el punto de vista económico, ¿qué es el puerto para Gran Canaria y para Canarias? Bueno, pues realmente es lo que siempre se ha comentado. O sea, yo, a pesar de ser economista y de haber nacido en Gran Canaria, pues para mí el puerto era un perfecto desconocido. Cuando uno entra y ve la capacidad que tienes, cuando te das cuenta que las cifras de que están hablando, que el puerto representa el 8% del Producto Interior Bruto de Gran Canaria, es una realidad. O sea, es un espacio que donde están trabajando en torno a 5.000 personas directas. Indirectamente podemos estar hablando de 12 o 14.000, dependiendo del día a día, pero donde hay sectores que se están consolidando, como puede ser el de reparaciones navales, cruceros, que es muy atractivo para la ciudad, el movimiento de mercancías para que nos lleguen más barcos y más barato. Por lo tanto, es un mundo tremendamente importante. Hombre, que ocupe a más de 12.000 personas de forma indirecta y más de 5.000 de forma directa, es una industria, yo creo que es casi la primera industria de Canarias, ¿no? Sí. O de Gran Canaria. Sí, sin lugar a dudas, el sector industrial más potente de Canarias está en el Puerto de la Luz. Ajá. Bueno, por empezar por algún sitio, digamos que la visión, el vídeo que vimos hace poco de ese barco que se perdió el control y se estampó contra el puerto, eso es inaudito, ¿no? Gracias a Dios es bastante inaudito, pero también es verdad que llevamos unos años con, entre comillas, con accidentes que no suelen ser para nada habituales, ¿no? Que un barco pues se le pare la maquinaria, bueno, pues los técnicos nos han indicado que suele ocurrir cada 35.000 maniobras, pero lo que es verdad que justo ocurre cuando está saliendo del muelle, que no le da tiempo de reaccionar. Parece ser que a lo mejor ahí pues hay alguna clave, aunque está siendo objeto de investigación del Ministerio de Fomento ahora mismo, y sabremos por qué tardó tanto, o si algún problema más profundo en la maquinaria. Pero bueno, realmente ahí tuvimos bastante suerte. El barco chocó de frente, por lo tanto es un barco que de última generación, o sea, no podemos decir que es un barco viejo, es un barco de lo mejor que hay en el mercado, y al barco no le ha pasado nada. O sea, el barco seguramente la semana que viene, seguro, ¿no? Ya me han confirmado que la semana que viene está navegando, por lo tanto, bueno, no hubo ninguna desgracia humana. Medioambientalmente, pues la pérdida fue gasoil, que se evaporó muy rápido, pero bueno, no es habitual, ¿no? Igual que cuando se nos quemó el pesquero, pues cualquiera puede entender que cuando se quema un barco con toda la tripulación dentro, que ya estaban preparados para salir esa misma tarde, y por lo tanto tenía todos los tanques llenos de combustible, y eso era una bomba de relojería, pues no es normal, porque un incendio
en los primeros momentos siempre se apaga. O sea, ya un incendio descontrolado es otro tema, pero cuando tú tienes la tripulación no tenía sentido. Claro, en ese caso, pues fíjense ustedes, si hemos tenido problemas con una pequeña pérdida de gasoil, que hubo que cerrar la potabilizadora por precaución, el barco pesquero, o sea, el objetivo era sacarlo del puerto porque era fuel, era mucho más contaminante y para nosotros lo prioritario, aparte de la salud de las personas, de la seguridad, es la potabilizadora. O sea, la potabilizadora es el núcleo civil, el núcleo industrial que hay que salvaguardar siempre, ¿no? Porque, claro, las reservas dan para 2 o 3 días. Si hubiéramos tenido un grave problema, pues la potabilizadora hubiera estado cerrada, ¿no? Es que cuando uno habla de estos accidentes, uno ve accidentes de barco, lo ve siempre en países del tercer mundo, donde porque no hay mucha seguridad, porque hay un exceso de carga, porque allí aprovechan todo para transportar, pero claro, nunca piensa uno que puede ocurrir una cosa de esa aquí, ¿no? Bueno, yo no sé hace cuántos años, pero yo creo que entre 10 y 15 años hubo un accidente de un ferry en el norte de Europa. O sea, un ferry que salió con la popa abierta, que no había subido completamente y al final pues entró el agua y se hundió y hubo muertes, ¿no? Entonces, bueno, son accidentes que gracias a Dios en los barcos, por la velocidad que llevan, que no es excesiva, pues no suelen generar ningún tipo de problema. Pero es verdad que estaremos pendientes de la investigación de Fomento, que yo creo que lo sabremos en las próximas semanas, para saber exactamente qué ocurrió y por qué no se reactivó el barco a tiempo, porque después del golpe inmediatamente recuperó la energía y ya entró a puerto por sus propios medios, ¿no? Pero sí que es un tema para analizar, ¿no? Bueno, antes de entrar a hablar de lo que es el puerto en sí, a mí me gustaría traer a colación también estas cosas recientes, estas declaraciones recientes de las autoridades de Lanzarote pidiendo un poco la independencia del puerto de Lanzarote. Eso, ¿qué motivo? ¿Qué hay detrás de esa? Bueno, yo creo, en primer lugar, siempre hemos compartido que todas las islas tienen derecho a gestionar sus propias instalaciones. Eso es lógico. Pero es verdad que en materia portuaria el Puerto de la Luz presta un servicio importante a los puertos menores. O sea, por ejemplo, Arinaga, que no tiene remolcador, o el remolcador que tiene Arrecife y Puerto Rosario, tiene un precio mucho más barato porque se hace la media con el volumen que genera el Puerto de Las Palmas. Si a lo mejor el volumen, por ejemplo, el Puerto de Las Palmas utiliza al mes, pues puede utilizar 200, 400 veces operaciones de remolcador, y en cambio Lanzarote a lo mejor utiliza 6. Entonces, si hubiera que pagar ese remolcador que está allí todos los días con la tripulación pendiente y dividirlo por las 6 escalas, saldría un precio excesivo. Nadie prácticamente pagaría ese remolcador, con lo cual muchas veces incluso la carga vendría a Fuerteventura y se trasladaría por carretera, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha demostrado, digamos, toda esta deriva que llevamos 4 años, es que nadie habla técnicamente. O sea, se habla desde el corazón, se saca ese espíritu insularista y se pone uno detrás de las banderas del insularismo, pero al final no hay ningún tipo de debate por ningún partido político. O sea, no estoy hablando, ningún partido político se ha acercado a hablar de la realidad, de los hechos, a hablar con el sector portuario, y por lo tanto, si al final políticamente consideran que es más interesante para Lanzarote, pues nosotros, claro, después de estar 4 años intentando sentarnos y dialogar y buscar sentido común, llega un momento en que ya, claro, ya Gran Canaria dice, bueno, pues señores, si se quiere ir, pues váyanse y se acabó, ¿no? Pero, hombre, desde el punto de vista técnico yo creo que no tiene sentido. Ahora, llega un momento en que también estos debates eternos cansan, y si al final Madrid, que es quien tiene que tomar la decisión, no la toma, pues al final no está haciendo, está generando un flaco favor, está generando insularismo, y al final el debate ya, pues yo creo que está demasiado manido, prácticamente colapsa muchas decisiones del día a día, porque cuando hay que sentarse a discutir nuevas inversiones vuelve a aparecer la exigencia de hacer inversiones no necesarias, pero nada más que atendiendo criterios insularistas, y entonces para estar así, pues esperemos ya que Puerto del Estado tome la decisión definitiva, en un sentido o en un otro, ¿no? Pero no podemos estar eternamente aquí, ¿no? ¿Y hay conexión, comunicación con Puertos del Estado para que eso se haga?
Bueno, Puerto del Estado lo más simpático es que te dice que no lo ve, que está claro que Arrecifes no tiene capacidad para tener una propia autoridad portuaria, pero que no va a tomar la decisión. Yo no sé si realmente cuáles son los motivos detrás, yo supongo que estará la política, pero lo que está claro es que nosotros ya lo que vamos a intentar llevar al siguiente consejo es decir que desde Gran Canaria, al sector empresarial incluso, ha dicho que más vale tomar una decisión, aunque sea que se vaya, pero no seguir continuamente con este debate, ¿no? Porque al fin y al cabo, ahora las necesidades que tiene la autoridad portuaria, según los técnicos, ¿no?, que es lo que hay que seguir, son en Gran Canaria y en Fuerteventura, y no podemos volver a generar otro debate de hacer otra obra que los técnicos de la autoridad portuaria consideran que es innecesario. Entonces, oye, en esta dinámica no podemos continuar, ¿no? Bueno, y hablando de otro conflicto también, el de los portuarios. ¿Cómo está en este momento el tema de los portuarios? Bueno, pues en este momento vuelve a estar un poco caliente el tema, porque justo acaba de salir una noticia esta tarde que parece ser que mañana se va a acordar en el Consejo de Gobierno un nuevo Real Decreto. Si no es la semana que viene, ya seguramente sería el otro, o sea, los consejos de ministros son los viernes, si no es mañana viernes 13, ¿no? Sí. Sería el viernes 20, pero que es inminente. Por lo tanto, nadie sabe cuál es el contenido de este Real Decreto. Lo único que se comenta es que ya hay un acuerdo también, puede ser, con el partido de el PDeCAT, el partido de Cataluña, que esto conllevaría que el gobierno ya tendría mayoría para sacarlo. No lo sabemos. Lo que sí está claro es que todos entendemos que hay que adaptarse a la normativa europea, que hay que ser más eficiente, que también hay que respetar al colectivo vigente hasta la fecha, pero que ya se tiene que ir abriendo un periodo transitorio que convivan los antiguos activadores con los nuevos, de forma que sea mucho más eficiente, porque es necesario sobre todo para el puerto de la Luz. Estamos compitiendo, cuando hablamos de globalización, de competencia, donde más se puede ver, por ejemplo, es en los sectores exportadores, y el puerto es un sector exportador. O sea, estás trabajando con barcos que vienen, que pueden estar trabajando en cualquier otro barco, en otro puerto del mundo, y tienes que tener unos costes normales y una rentabilidad, una gran eficiencia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esperemos que esto no se vuelva a distorsionar, que el gobierno entienda que los estibadores actuales pues tienen unos derechos adquiridos, pero y los estibadores actuales entiendan que ya los nuevos tienen que entrar bajo otros criterios y que no puede tener una serie de privilegios que ya en el siglo XXI pues tampoco es lógico, ¿no? En cualquier caso, el dicho popular es que los portuarios ganan mucho dinero. ¿Es cierto? Bueno, depende del puerto. O sea, en Las Palmas nos hemos encontrado con un problema que hace como 10 o 12 años entró muchísimo un colectivo, pues cuando, como siempre, ¿no?, cuando cometemos esos errores de prever de que el mundo va a ser económico, va a generar mucha más actividad que la que pensábamos, ¿no? En un momento, cuando empezó el proyecto de la pesca pelágica, que es una pesca de pescados de poco valor añadido para cogerlas en grandes barcos y exportarlos a otros países del mundo, y cuando empezó el boom de los contenedores pensábamos que aquí íbamos a tener 600 estibadores, cuando teníamos 100 y pico. Pues se hizo una contratación de 400 y al final pues no teníamos capacidad ni para la mitad del colectivo. Es verdad que se ha hecho un esfuerzo en los últimos años, se ha mantenido el colectivo, gracias a Dios ya empiezan las jubilaciones, con lo cual empieza a reducirse, pero claro, al ser un colectivo tan amplio en Las Palmas, los sueldos no son tan elevados como en otros puertos, ¿no? Otros puertos pues pueden estar rondando un sueldo de en torno a 100.000 euros, parece ser que es lo que se ha comentado en Valencia y Barcelona, pero aquí a lo mejor estaríamos hablando de un sueldo medio de unos 45, 55.000 euros, ¿no? Bueno, pero también un colectivo que es verdad que hay una pequeña porcentaje que es el que siempre yo he criticado, que con un gran nivel de asentismo, pero después un colectivo que tiene grandes profesionales. O sea, eso también hay que ponerlo en valor. Es verdad que muchas veces pues se generaliza de que, oye, pues yo conozco un estibador que no ha ido en los últimos 2 años.
Sí, pero a lo mejor estos casos existen, pero por uno de ellos hay 50 estibadores que están trabajando perfectamente. Bueno, el puerto de La Luz y de Las Palmas es como si fuera un gran centro comercial. Se me quedó esa frase de Cecilio, que es un policía que en el puerto recibe a todos los que quieran ir a verlo, y hay una visita programada que se puede hacer, y de aquí invito a todos los ciudadanos que quieran ir a ver el puerto que pueden hacerlo. Ya después al final hablaremos también de que este sábado, este fin de semana, el puerto tiene un servicio de barquitos para que quiera ir a ver el puerto desde el mar, pueda hacerlo de forma gratuita en el muelle Santa Catalina, pero eso ya lo hablaremos después. Y decía que el muelle es un gran centro comercial y tienen muchos negocios. Vamos a empezar por algunos de ellos. Por ejemplo, el tema de los cruceros. Recientemente hemos visto que han bajado un poco los cruceros, ¿no? Bueno, vamos a ver, cruceros era un sector que hace 15 años, pongámosle, 15 años, no teníamos cruceros, o sea, nos llegaba algún crucero, no sabíamos ni dónde lo íbamos a atracar y no pensábamos nunca que podíamos tener una actividad. Yo creo que ahí se hizo una gran apuesta de las pocas veces que Canarias ha trabajado en común, o sea, se entendió por parte de la Autoridad Portuaria de Tenerife y de Las Palmas que necesitábamos estar todas las Islas Canarias juntas para vender un proyecto, porque estar compitiendo para algún crucero que venía de paso no tenía sentido, y logramos el apoyo de Madeira para formar una marca que se fuera Atlántico, ¿no? Cruceros en el Atlántico, para poder competir en invierno, claro, porque al final el crucerista es un turista más, un turista que busca el sol, primero, y en segundo lugar, bueno, pues la fortaleza de ver todas las Islas Canarias o algunas de ellas con Madeira en una misma habitación en un viaje de una semana, que es perfecto para las vacaciones, ha hecho que durante estos últimos años hayamos ido creciendo tremendamente y hayamos competido de tú a tú con el Mediterráneo, con todo el Mediterráneo. O sea, hay que poner en valor que al final se ha logrado que el Mediterráneo haya descendido claramente en otoño y en invierno y le haya superado Canarias, ¿no? A pesar de que el crucerista en Canarias tiene que desplazarse en avión, más costoso, bueno, pues realmente es mucho más fácil acercarse a Barcelona, que gran parte se pueden acudir desde Europa por ferrocarril o el propio coche, ¿no? Hemos tenido unos años excepcionales, pero siempre, después de unos años excepcionales, viene una caída, sobre todo también ha estado provocada por el turismo algunas navieras han ido mandando sus últimas embarcaciones a China, que era un mercado emergente, pero ya vemos que para el año que viene volvemos a tener otra subida del 20%. Las navieras lo que han hecho es estos barcos que están fabricando, los primeros los han enviado a China y los segundos el año que viene vuelven a mandarlos a Canarias, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a tener es el mismo número de embarcaciones pero con barcos mayores. En vez de tener un crucero de 2.500, 3.000 pasajeros, pues vendrán a visitarnos ya cruceros de 4.500 aproximadamente. Por lo tanto, yo creo que los encantos de Canarias son muy importantes y hemos hecho una inversión en todas las islas. Arrecife, su muelle de crucero específico. En Puerto Rosario hemos generado una playa urbana. El que conozca Puerto Rosario, pues bueno, siempre había adolecido, ¿no?, de no tener una playa, y al final, pues bueno, hemos aprovechado que teníamos que quitar arena del muelle, dragar, y hemos generado una playa urbana preciosa, y al final es muy valorada porque el crucerista también quiere un día bañarse, y si tiene una playa pegada al barco, pues perfecto. Y Gran Canaria, pues bueno, tiene un encanto ahora con todo este proyecto Puerto Ciudad que se está haciendo, y ese puerto tan cercano a lo que es la zona de ciudad, pues yo creo que se ha hecho un buen trabajo, ¿no?, por todos en los últimos años. Ya que nombró usted el proyecto Puerto Ciudad, ¿en qué se va a diferenciar al final la ciudad con respecto a este proyecto Puerto Ciudad con la Gran Marina, que se rechazó? Bueno, la Gran Marina, si uno lo recuerda, en primer lugar era sobre todo rascacielos, pues para lo que eran oficinas y edificios, ¿no?, normales, ¿no?, de pequeños apartamentos para vivir. Aquí lo que hemos intentado es tener un proyecto lo suficientemente atractivo que permitiera que el resto del espacio estuviera prácticamente libre, ¿no?
Hay que poner en valor que a todos nos gustaría una zona del istmo limpia que conectara las canteras caminando con el puerto, porque tenemos esa inmensa suerte de tener un espacio casi único en el mundo donde puedes estar en un barco y en 15 minutos estar en la playa de las Canteras, una de las mejores playas urbanas del mundo. Pero también es verdad que si no tienes algo atractivo, pues puedes morir, porque claro, nosotros, yo siempre lo digo, para nosotros, para el Gran Canario, el Parque Santa Catalina, siempre estamos hablando del Parque Santa Catalina, pero cuando viene un extranjero acostumbrado a grandes parques urbanos, el Parque Santa Catalina para ellos es nada, ¿no? Entonces, yo cuando entré me encontré que teníamos un centro comercial, el Centro Comercial Muelle, que estaba ya abandonándose. Más del 60% de todos los locales se habían ido, se había ido Massimo Dutti, se había ido Zara, estaba ya prácticamente, en la primera reunión era con los propietarios diciendo que ya el resto ya le habían indicado que abandonaban y que el centro iban a abandonarlo, ¿no? Entonces lo que le dijimos es, oye, vamos a intentar, porque lo que tenemos que hacer es algo atractivo para la zona, ¿no? Algo que pueda hacer que venga el crucerista, que venga el ciudadano de Gran Canaria y el turista del sur. Entonces se pensó en un acuario, realmente se pensó en un acuario y se pensó también en una pasarela, porque la única fórmula de conectar, sí, podemos pensar crear en un mundo feliz, donde al final haya un túnel, pero el túnel llevamos 30 años hablando de túnel y podemos estar, a lo mejor, pues resulta que no, que aparece el dinero, pero es como la base naval, o sea, podemos estar 60 años hablando de la base naval y seguir a la base naval. Por lo tanto, tuvimos la inmensa suerte de que apareció un posible, que al final se decantó por hacer el acuario, que yo entiendo que es un acuario de gran calidad. Conozco, bueno, yo creo que todos los Gran Canarios han estado en el Loro Parque y yo no he estado en el Siam Park, pero también me dicen, bueno, la publicidad que es el mejor parque acuático del mundo, por lo tanto trabajan con una gran calidad, ¿verdad? Yo he estado en el acuario por dentro y la verdad es que es impresionante, y eso que está todavía hasta diciembre, sí, no estará terminado. Y el resto del espacio un poco lo queremos generar de zona verde, ¿no? Que era algo que le faltaba a la Gran Marina. Todo donde están todas las naves del Programa Mundial de Alimentos y de la Cruz Roja, eso se trasladará al interior del puerto y esa zona será zona verde. El parking que se ha hecho al lado, la idea, yo como ciudadano, es que eso también algún día sea zona verde, pero claro, de entrada no hay aparcamiento en la zona, entonces hay que intentar no colapsar los pocos aparcamientos que existan hasta que el ayuntamiento pues consiga pues en las zonas cercanas pues poder un aparcamiento, ¿no? Entonces sobre todo ha sido poner esto en valor, pero claro, si no tienes un proyecto lo suficientemente atractivo, no tienes nada. La ciudadanía no va a caminar simplemente para ver un barco amarrado, o sea, no tiene nada que empate, ¿no? Entonces, bueno, y ahora estamos con el proyecto de reparaciones de embarcaciones deportivas para que esa zona pues se quede con barcos de vela, con yates, y la idea nuestra es por ejemplo, con esta última escala que se ha hecho de grandes barcos, pues que vengan los barcos grandes, de vela, que se iluminen y que utilicen siempre el puerto de Las Palmas y que la gente camine, el ciudadano de Gran Canaria que está caminando por las canteras, pues que coja la pasarela en un momento y se quede viendo el puerto, vaya al centro comercial, pase, el ayuntamiento está haciendo una inversión tremenda, o sea, va a poner un paseo nuevo que va a conectar el muelle Santa Catalina con la base naval. Yo espero que la base naval se retranque unos metros, o sea, yo no creo que se vayan a ir, porque además no hay sitio donde ir, pero sí que he hablado con el almirante y yo creo que lo lógico es que se pueda retranquear 15 o 20 metros hacia el interior, de forma que el paseo continúe hasta ya lo que puede ser el inicio de las alcaravaneras, ¿no? Entonces, digamos que está pensado para el ciudadano, pero también entendiendo el ciudadano que tiene que tener algo que lo haga potente. Bien, ahora seguiremos hablando pues de la base naval, que es fundamental, él lo ha sacado varias veces don Luis Ibarra, el director de la Autoridad Portuaria, el presidente de la Autoridad Portuaria, pero también seguiremos hablando de otras partes del puerto, como los contenedores, etcétera, etcétera. Pero lo haremos dentro de la publicidad, dentro de 3 minutillos, después de ir a publicidad, porque, como ya saben ustedes, en televisión es importante. Hasta ahora.
Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡aú!